pasos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Muy, pero muy buenas noches, querida audiencia de este nuevo programa de En Compañía del Pastor. Una alegría que pueden estar junto con nosotros y bueno, reconectándose. Le mandamos un saludo y bueno, vamos a presentar a nuestros compañeros que están junto con nosotros en la mesa. Guillermina, buenas noches. Buenas noches, bendiciones querida audiencia, contenta de estar un día más aquí con ustedes. Adrián, buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Un placer estar aquí una vez más, aprendiendo y bueno. Pastor, buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Como dijeron los compañeros, bueno, sentirnos parte de este programa es una bendición y anhelamos de que lo sea también para el oyente, para aquel que se esfuerza, para aquel que, bueno, decide compartir su última hora de esta manera. Es lindo, ¿no? Saber de que podemos ser de compañía y ser parte de un nexo con los, en un sentido, con las almas de diferentes partes del país y aún fuera del país, y en la cual interviene aquí lo que nosotros entendemos que es Dios en medio de esto, ¿no? Qué tremendo, ¿no? En sí es una conexión que podemos decir que tenemos entre nosotros, en el entendimiento de Dios, confiando en su presencia y al mismo tiempo con los oyentes, ¿no? Así que bueno, es una alegría, una bendición. Quiera Dios que hoy también sea rico para todos. Amén.
de poder estar acá juntos y compartiendo esta última hora, también dispuesta a seguir aprendiendo. No sé ustedes si vos me preguntaras, yo No, te pregunto, ¿vos cómo pasaste? yo te pregunté y ya de paso te doy el hincapié a que... O sea, que de las actividades. Bueno, sí, hace minutos se terminaron reuniones de ensayos, reunión de diáconos, y bueno, y para mañana tenemos la reunión de todos los jueves aquí, reunión general, 20 horas. Y el viernes, recordarle a todos los obreros que el viernes también a las 20 horas hay reunión. O sea que agéndese para poder estar aquí el viernes, el sábado 20 horas y el domingo segunda Santa Cena 10 de la mañana, segundo domingo del mes de febrero. Un poquito menos en la cuenta regresiva, ¿verdad? Para el 1 de marzo. Muchas gracias. Adrián, ¿cómo Amén. estás? Bien, le compartimos el número de... Bien. ¿Era Adrián, para alargar algo más? Guille, no, pero... Ah, bueno, bien. Contento hoy trabajando acá en la casa del Señor. De mañana compartiendo las mañanas con Guille. Ahí. Tuve el privilegio de contar con el programador aquí, una bendición, nos colaboró. La compañera tenía que llevar a su bebé al médico, así que él nos sacó. ¿Qué bebé? Josué. Bebé, está crecido ese bebé. Bruto, bebé. Y Y bueno, bueno, lo llevó, entonces, bueno, el compañero gentilmente nos ayudó y una bendición. sí, contento de poder ser útil y bueno. Nada, ahora sí, le compartimos el número de comunicación 096-799-986 096-799-986. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a cantar como estoy. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y también estuve acá a eso de las 7 a la oración. Después estuve un ratito muy chiquitito en la radio, en el ensayo. Y ahora la radio. Así que muy bueno, muy bueno. Hubieron momentos de más actividad. Este es un día tranqui, entre otros. Pastor, ¿cómo estás? Bueno, yo también estuve por acá desde no muy temprano, pero antes del mediodía. Bueno, ayudando a los compañeros, trabajando, retando, porque ya es como se volvió una costumbre venir a retar a mis hermanos queridos. Les gusta, hay gente que le gusta, parece que como le gusta mi acento de no es por ahí, es por allá, no hagan así, hagan así. Parece que les gusta, porque cuando uno ve que lo practica muy seguido, ¿será que les gusta? ¿Vos qué decís, Adrián? No sé. No sabés, no, pero no. Yo parece que en un momento como que digo, esto ya lo he repetido otras veces, ¿no? Hay personas aparentemente parece que les gusta un poco ese rezongo, ¿no? ¿Vos te gusta, Guillermina? No. No, pero a veces sucede que parecería que sí, ¿no? Que a veces como que hay un... Pero, ¿a vos, Belén? A mí sí. A vos sí. Me gusta. Bueno, lo voy a hacer más entonces. Pero no, fue una jornada muy rica, gracias a los compañeros que estuvieron ahí trabajando y bueno, en el cual trabajan en lo invisible porque nadie se entera, pero están ahí trabajando junto a 3-4 hermanos que están viniendo continuamente. Ayer se agregó un hermano querido de Toledo, en cual se golpeó, encima se cayó un poquito de la escalera, pero bueno, salió ahí peleándola, le mando un abrazo y está escuchando, y si no después le voy a preguntar cómo está ahora de salud, porque bueno, hay riesgos siempre en estos trabajos, ¿no? Pero bueno, a los demás que están bien, un abrazo y bueno, mañana seguiremos un ratito más. Adri, nos informan por Facebook de que hay un ruido. Sí. No es solamente tus auriculares, sino que también se escucha por este lado. Ahí se fue, si de rato viene, no sé si es el cable o qué. Y bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos saludos por acá. Cindy Silva dice buenas noches, bendiciones. Silvana Cohen nos saluda. Un saludo entonces. A Cindy, sí, un abrazo para Cindy, allí también desde lejos, y a bueno, Silvana, un abrazo y a la abuela y a todos los que estén ahí. Sí. Y también animamos a aquellas personas que todavía no mandaron ningún mensaje
Yo tengo uno cada uno, ¿no? Yo primero. Dale. Eh, Saludo para... para Lorena Cejas. Yo Ahí tengo va. uno para Lorena Cejas, después tengo uno para... No, espera. Ah, ¿no puedo decir los 4 yo? Ah, bueno, está, decilos tú. Ah, no, Tata. Bueno, Dale, entonces decile. sacrifico a Lorena, pero tenía 4 más para saludar. Saludos. ¿Saludos? Bueno, tengo otro para Brunito, que lo acabamos de saludar personalmente, pero es mi sobrino, el hijo de Fabiana, de Leo, que está cumpliendo. Me parece que cumple 10 o 11. Me parece que 11 ya, ¿no? 11, sí, ya está en sexto liceo, no sé cuántos años tendría que tener. Es 9 años menor que yo. Ah, bueno, el cálculo es matemático, entonces 30 menos que yo, y así vamos al recorrido, 50 menos que Guillermina, y ahí vamos en el recorrido, ¿no? Ahí está cantando igual. No, bueno, pero un saludo para Brunos, Lorenita, te mandamos un beso, no sé si estás escuchando, espero que estés pasando bien. Te lo iba a mandar más temprano porque mi señora me dijo, mirá que es el cumpleaños de Lorena, mirá que es el cumpleaños sí. de Bruno, mirá que es el cumpleaños de Mateo. No, Mateo, mi sobrino, también tengo otro sobrino allá en Buenos Aires, cumpleaños, y también es el cumpleaños de Renata querida, también no sé qué vas a estar escuchando vos, pero por las dudas mandamos el saludo a Susanita y bueno, que la mamá, y a Renatita, que es una hermosa niña que siempre está con nosotros, amorosa, preciosa. No tengo el teléfono porque perdí el celular y no tengo los contactos. No es excusa, pero no tengo datos de nadie. Entonces, si alguien le hace saber que le estoy mandando mensajes, Susanita, mandale un beso grande a Renata. Y si no escuchó, lo después grabado. Un beso grande. También para Mateo. Mateo, querido. ¿Eh? Ah, Bueno, sí. bueno, pero capaz Sí, que hay que saludar alguien de igual. Buenos Aires Sí. le dice, le hace recordar de que aquí el tío les da mandado un beso y él va a decir, mira mi nombre, ahí está, Mateo, un beso grande. Después Lorena, más vale que en algún momento nos vea. Y Bruno, bueno, Bruno ahora Capaz no. que no pero- está escuchando, ¿algún familiar? ¿Será? No Mamá. creo. Pero bueno, está, ¿no? Porque ahora están De cumpleaños. Festejando. festejando un poquito, así que perdemos varios oyentes porque hay unos cuantos hermanos que escuchan la radio que están Sí. allí. Pero bueno, beso grande para todos. Si alguien más cumpleaños, nos saludamos. ¿Y ya hay más? No. No hay más, ¿no? Bueno, tenemos entonces un mensaje de Pablo Batista. Dice, buenas y bendecidas noches. Saludos al pastor y al equipo. Un gran abrazo, pastor querido, hermano, que siempre está ahí apoyándonos. Sí. Y Pocha Soto dice, muchas bendiciones para todos. Saludos. Así que un saludo también para Pocha Soto. Beso grande, sí. Tremendo. Tenemos mensajes por WhatsApp. Yolanda Ramírez dice un abrazo grande y bendiciones. Y después tenemos otro. David Sueiro. Buenas noches, bendiciones. Por la aplicación MixLR sale bien. Abrazo al equipo. Muchas Saludos, compañero, hermano querido. Y a la familia también un beso grande allí para el Benja, para el Mati y para la esposa Andreita. Sí, un saludo para la familia. Y bueno, compañeros, mandaron mensaje, supongo, ¿no? Y se puso de qué se iba a hablar hoy. Porque si no les avisamos a la audiencia de qué se habló, ¿se mandó? No teníamos muy claro el título, bien cómo desarrollarlo, entonces Yo igual pedí ayuda por acá y por acá ya me mandaron algunas preguntas. Bueno. Por aquí. La consigna de hoy, la consigna no, pero ¿de qué se va a traer hoy el tema a la mesa? Será, ¿cómo era? Siempre me olvido los títulos, qué cosa. Autoridades. Así que puede hablar un poco de ellas, quiénes son, cómo se va formando una autoridad, qué hacer cuando la perdemos. Entonces, bueno, si tiene algo de ese tema o quiere aportar algo, un versículo, lo que sea, estamos dispuestos para recibir su mensaje, ya sea por la aplicación, por WhatsApp y por Facebook. Aquellas personas que están ahí escuchando, si está escuchando no tiene excusa porque, y bueno, está. Así que bueno, ¿qué tenemos? ¿Son preguntas? Sí, por acá tenemos la primera pregunta que dice, ¿qué significa autoridad espiritual? Porque estaría bueno aclarar, ¿no? Cuando... Lo hubiese dicho antes. Cuando se habló un poco del tema, ¿no? No solamente hay una autoridad, supongo yo, ¿no? Sino que estaría bueno poder hablar de las autoridades que a mí se nos vinieron a la mente. Espiritualmente,
ministerialmente, como por así decirlo, dentro de una iglesia. Y bueno, después como personas, padres, hermanos, tíos, esos también tienen alguna autoridad en nuestra vida. Entonces, bueno, puede hablar de muchos tipos de autoridades que nos enfrentan. Así que la primera pregunta sería, ¿qué sería una autoridad espiritual? Sí, ¿y cómo ejercerla? Compañeros. Yo había estado buscando lo que era la autoridad delegada. Estuve mirando más por ese lado. Yo creo que toda autoridad como es delegada, ¿no? Es delegada, es conferida, ¿no? Yo busqué y miré, dice, es la potestad, en este caso, como vos preguntaste, la autoridad espiritual, ¿no? Sí. Es la potestad o facultad dada por Dios a una persona, y esta autoridad es establecida por Dios mismo, preasignada por Dios mismo para ejercer el llamamiento, ¿no? Y ser un vocero de Dios, tanto en la esfera material como en la espiritual. Dentro del trabajo puede ser la congregación, en la congregación, ¿verdad? Esta es la que yo hoy encontré, o representativa también, ¿no? Adrián. Pero, perdón, ¿y para vos? ¿Eso es lo que tú encontraste dentro de un registro de una pero de para una vos, interpretación? claro, más allá de lo que uno puede decir, bueno, esto leí, descubrí, pero para uno, ¿qué es lo que significa eso, no? Que es lo que de repente vale, porque si vos vas a expresar algo, yo leí o yo saqué de esto, pero mi experiencia, ¿qué dice? Que toda autoridad es dada por Dios, ya sea en la esfera espiritual, y también hay una autoridad que Dios permite, por ejemplo, como hablábamos de las autoridades delegadas en cuanto a las autoridades que nos gobiernan un país, es Dios mismo que creó la autoridad, ¿no? Que ha dado una potestad para ejercer para el cuidado, ¿verdad? Porque ¿para qué es la autoridad, no? Sí, igual la pregunta decía, ¿qué es una autoridad espiritual? Por eso yo busqué la parte de la autoridad delegada por Dios. Bueno, pero ¿es la misma respuesta? Sí, claro. Es decir, que entonces lo que tú decís es autoridad espiritual. Dentro de lo que yo entendí, pastor, sí. Por eso digo, pero lo que tú entendés. Sí, yo entiendo que la autoridad viene de Dios, emana de Dios, ¿no? Es porque Dios permite hasta una autoridad en el mundo, y una autoridad espiritual viene de por una permisión. No hay autoridades espirituales, hablando de la autoridad de Dios, no, porque hay otros tipos de autoridades espirituales que no son las, como decir, que gobiernan, como por ejemplo en el área del enemigo, ¿no? De nuestra alma. No sé si es por ahí, si yo no sé, explicar, pastor. No sé si es por ahí la que usted me estaba preguntando. No, yo quería más o menos para poder mantenerme dentro de lo que es la pregunta, porque autoridad es una cosa. Claro. La autoridad es una cosa, el gobierno es una autoridad, la policía es una autoridad, un padre es una autoridad, no sé, un rey es una autoridad, un jefe es una autoridad. Pero la pregunta no es esa autoridad, la pregunta me parece que tiene que ver autoridad espiritual. Me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Porque si hablamos de la autoridad, vamos al diccionario y decimos autoridad, persona que tiene derecho en un sentido, se está inventando ahora, ¿no? De exigir, de mandar según la regla en la cual está amparado. Es decir, como padre tiene este derecho, entonces la autoridad para que en sus hijos le pueda decir qué hacer y qué de hacer. Autoridad policial, bueno, según los decretos, según las leyes, esta es la autoridad que puede desarrollar. El presidente tiene esta autoridad para sacar, colocar los gobiernos. Son autoridades. Pero ahora cuando vamos a autoridad espiritual, me parece que tenemos que abocarnos a lo que significa, de dónde sale esa autoridad y qué poder tiene. No otra cosa, porque la autoridad espiritual estamos hablando desde otro ángulo, no de una autoridad normal, natural, que también es expuesta por Dios, desde el punto de vista que Dios delegó autoridades para que el mundo se rigiera por esas realidades, pero no quiere decir de que esa persona está utilizando autoridad espiritual. Bien,
Entonces la pregunta va más bien por ahí, por eso tu interpretación personal a lo que, si tenés una interpretación, ¿se entiende, Guillermo? Tampoco es una obligación, tampoco le voy a preguntar a Adrián, ¿qué es una obligación? Y dice, bueno, la verdad que no tengo idea porque, bueno, pero más o menos viendo dentro de tu mundo de experiencia y cosas que has observado, ¿qué representa para ti una autoridad en el campo espiritual? Eso es lo que yo quisiera también sentir un poco de experiencia, de conocimiento. Yo. Ustedes sabrán qué es lo que pueden aportar, si tienen algo para aportar, ¿no? Claro. Sí. Capaz entonces podríamos arrancar por algo más básico que sea que es autoridad para después entrar en esta pregunta, ¿no? Podría ser, Belén. Supongo que sí. No sé, igual tampoco claro lo que significa una autoridad, ¿no? Pero capaz que si alguien quiere decir algo, autoridad. ¿Qué es una autoridad? Amén. Sabemos que la autoridad máxima es Dios, ¿no? Y Dios, como decía Guillermina, delega a personas para, por ejemplo, el pastor es delegado por Dios, me supongo, ¿no? Sí, es así. Es delegado por Dios y a su vez él delega a su iglesia, ¿no? Y como que hay una jerarquía de delegación, de autoridad, de poder, ¿no? Pero igual preguntamos qué es una autoridad. En ese sentido, no espiritual, sino autoridad en su definición. Entonces, si nos fijamos en Google, que es nuestro ayudador, dice facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y si no sabe lo que significa la palabra subordinada, buscamos la definición dice que depende o está sometido a la orden o la voluntad de otro. Entonces ahí tenemos la definición de autoridad, que es aquella persona que tiene ese derecho para poder mandar al otro, ¿no? Y que el otro, por lo que veo, depende. Amén. O sea, no es que la autoridad, sino que la otra persona depende de esa persona. Claro, tiene un derecho legal y moral, ¿no? Claro. Moral de ejercer eso, ¿no? De ejercer esa facultad, ese poder. Y también, claro, en el ejercicio, por ejemplo, en el ejercicio de poder, también una autoridad que ordena, ¿no? Sí. Amén. Por acá nos colabora Cindy Silva, dice, la autoridad hace cumplir la ley y mantiene el orden, y el orden le da dirección al poder. Muchas gracias. Sí. Amén, gracias por la colaboración también, ¿no? Qué importante es sumar dentro de la interpretación en la cual nosotros podemos haber vivido o bueno, experimentado, ¿no? Entonces ahora sí, de vuelta entramos en... Adrián, ¿qué crees que es una autoridad espiritual? Sí, eso no tengo muy bien en claro, no podría responder esa pregunta. Está bien. Yo igual, si hablamos de la experiencia, yo no tengo mucha experiencia, pero como ayer se habló un poco sobre la autoridad que tenía Pablo, ahí es un poco colabora, ¿no? ¿Cómo era la pregunta que se hizo? ¿Qué era una autoridad espiritual? ¿Qué significa autoridad espiritual y cómo ejercerla? Y cómo ejercerla, ahí va. El cómo ejercerla mucho no la entiendo, ¿no? Pero supongo que si es una autoridad dada por Dios, es Dios el que te va a decir cómo ejercerla, es Él el que te va a enseñar. Porque si sos una autoridad, estás totalmente dependiendo de ese... No es que te mandas solo, y más De espiritualmente. leyes, ponele. Una autoridad depende de leyes, lo mismo sería en Dios, Claro, ahí va. de su Sí. palabra. Sí, está claro. Entonces, como Pablo tenía una autoridad dada por Dios, ¿no? Entonces supongo que una autoridad espiritual, no sabría decirlo. ¿Qué vas a decir, Guillem? Sí, yo estaba buscando también un versículos, ¿no? Porque hay versículos como en Romanos, que tal vez ese lo conocen todos, ¿no? De Romanos 13:1, que dice, en cuanto a las autoridades también, de que Dios ha impuesto, como decíamos acá, como gobierno, como todo, pero dice así,
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No lo entendí mucho. Ayer se hablaba un poco de eso, también casi al final se trataba de eso, ¿no? De que hay quienes resisten a esa autoridad, entonces con su comportamiento acarrean condenación. Más o menos algo, el pastor estuvo explicando, no me acuerdo, en un tema casi sobre el final, que si nosotros, cuando estábamos hablando del precio de, ay, ¿cómo era que la frase? El precio es... Los posiciona, nos posiciona. Entonces, si nosotros no le creíamos a Jesús de su obra en la cruz, allí estábamos, con nuestro comportamiento podíamos estar negando esa obra. Entonces, como que nosotros estábamos también no sé, como hasta en un caso, si nosotros no obedecíamos, como que también estábamos desobedeciendo eso que ya Jesús hizo en la cruz, ¿no? Esa obra, no sé si me claro, explico bien. sí. Entonces yo estoy resistiendo eso, por falta de comprensión. ¿Pastor? Muy bien, qué calor que hace, ¿no? Sí, hace Estamos mucho. acá muertos de Habría que calor. Sí. Pero bueno, esta es parte de la consigna y del servicio, ¿no? Gracias a Dios por las ayudas también, por la colaboración. Y hablando de ayuda, Pocha Soto dice: la autoridad espiritual es dada por Dios y ejercida en el ministerio. Tal cual. Amén. Gloria a Dios por esa realidad, ¿no? Bueno, entonces se pudo más o menos identificar una cosa y la otra también, ¿no? Por un lado podemos entender que toda autoridad que nosotros podemos estar viviendo aquí es una autoridad en la cual puede ejercer un ejercicio, pero hay que saber diferenciar que aunque es para el orden, no todo lo que se desarrolle dentro de este orden está respaldado por Dios. Es decir, que si las autoridades que están puestas van haciendo o inventando o levantando leyes que van en contra de las de Dios, nosotros podemos decir: esto lo puso Dios, por tanto yo tengo que respetarlo. ¿Por qué? Porque aunque de alguna forma son autoridades dentro de este mundo, no implica que yo diga: todas las autoridades tenemos que someternos a ella y obedecer sus leyes. Porque si hay leyes en una nación en la cual se obliga a algo que vaya contra lo que es el mandato de Dios, es claro de que nosotros no podemos unirnos detrás de esa autoridad, de esa ley. ¿Se entiende? Entonces no puedo decir yo: bien, voy a someterme a esa autoridad. Creo que hay cosas que hay que saber distinguir, ¿no? Lo que tenemos que entender que a veces hay autoridades, y estas sí son autoridades que hay que respetar, son autoridades que uno considera, como dijo Pocha, que son autoridades enviadas por Dios, puestas por Dios. Ahora, ¿cómo se puede identificar la autoridad puesta por Dios? Porque hay muchos pastores, hay muchos, entre comillas, supuestamente autoridades apostólicas, muchas de esos nombramientos en las cuales uno dice: yo me debo alinear conforme a lo que el título la persona tiene. Yo creo que solo si lo respalda la palabra de Dios, si la palabra de Dios me dice, porque hay títulos que hoy día no son, por ejemplo, los apóstoles. Para mí no hay más apóstoles. Yo no creo que hoy haya, ni que sea necesario. No, pero yo no tengo que contestar esto, ¿no? Solamente es una interpretación. Pensando, como usted decía, de que hoy día
no todos son, pensando que no todos son puestos por Dios, y dónde yo encuentro el aval para darme cuenta si realmente la persona fue investida por Dios, Dios le dio ese llamamiento. Tengo que ver que esté dentro de la palabra de Dios y por sus frutos también, ¿no? Amén. Entonces podemos considerar de que la autoridad de Dios, según lo que tú compartís, se puede basar dentro de un resultado, Sí. o de un testimonio que avale lo que es la palabra del Señor. Sí, y ese respaldo, porque uno ve, yo voy como usted me decía, a lo práctico, ¿no? Pensando en lo práctico, uno ve cuando un siervo de Dios, uno le ve en ese caminar, en ese fruto que tiene, que tiene temor de Dios, que sigue lo que Dios le mandó, y uno ve el fruto en esa vida y en lo que Dios le mandó, cómo realmente también las ovejas van creciendo, ¿no? Porque Dios lo capacitó para ser ese vocero de Dios, porque es para edificación, ¿no? Ese ministerio que Dios le dio de la iglesia. Leemos un par de mensajes mientras se piensan. Ok. Pocha Soto dice, ese ya lo leímos. Verónica Rosana dice, autoridad espiritual, el pastor. Saludos a Verónica también le mandamos, porque no la saludamos, ¿no? Bueno, ella mandó mensaje, le mandamos un abrazo. Pablo Batista dice, Mateos 8, 5, 13. Cuenta la fe, supongo que eso dice el versículo, ¿no? Cuenta la fe del centurión que le pide a Jesús que sane a su criado. Ok. Como ahí termina la frase porque No, a mí no me a mí tampoco. Pero Pero igual la supiste. María Magdalena dice, autoridad espiritual es cuando se sujeta a demonios, cuando oís la voz del Espíritu. Cuando caminas y el mundo espiritual te reconoce. Es dado por Dios y no todos lo tienen. No sé, yo igual pensaba igual, no sé si está bien, ¿no? Porque yo lo tomaba como que autoridad ministerialmente sería el pastor, por ejemplo, diáconos y cualquier persona que está arriba mío, pero no todos tienen autoridad espiritual, supongo. Seguí, porque ¿Sigo? si nosotros vamos parando dentro del Ok. supongo y dentro de seguir leyendo mensajes, entonces podemos y Verónica unimos todo. dice, ministerial, ejemplo, el coro Yolanda. Escuelita, no terminó ahí la frase, pero supongo que Alicia. Ujú. Dice, y en el mundo del espíritu, cuando el diablo te reconoce a la hora de reprender un espíritu. Eso pone también Verónica Rosano, que agrega. Pablo Batista, Mateo 8, 5, 13. Jesús recibe al centurión que le pide que sane a su criado, y por esa fe Jesús se maravilla. El centurión entendía la autoridad de Jesús y tuvo fe en su autoridad espiritual. Solo dijo la palabra y el criado sanó. Entiendo que la autoridad espiritual va de la mano de la fe depositada en nuestro Señor y Salvador. Bien. Muy bueno y muy rico mensaje todos. Era bueno leerlos todos un poquito para poder unirlo, ¿no? Y Pablo dice, creo que hay niveles de autoridad según la madurez, la fe y la confianza en Dios. Gloria a Dios. Bueno, creo que hay que saber también, lo que tú decías sobre ciertas acciones en el campo espiritual. Vamos al campo espiritual. El campo espiritual, por eso autoridad espiritual, ¿no? Vamos por ese lado. Nosotros todos los seres humanos somos seres y fundamentalmente estamos ahora hablando hacia el campo cristiano. Entonces, el campo cristiano, el campo en el cual dice ser cristiano, es decir, seguir a Cristo, empieza a moverse bajo el nuevo sistema, que es el sistema del Espíritu.
Entonces hay que ir a esa área, a la área espiritual. No se trata solamente del campo espiritual desde el punto de vista Satanás y sus demonios, sino a que el ser humano empieza a moverse bajo los valores que designa aquello que alimenta al espiritual. Entonces, si la iglesia es el cuerpo visible, pero movido ¿por qué? Por la autoridad de Dios, que es la autoridad espiritual. Es decir, Dios es el que da el derecho de ejercer su dominio, su poder, su autoridad sobre el campo espiritual. Bien, el campo espiritual son todos aquellos que se han introducido a vivir bajo el dominio del espíritu y como consecuencia también los enemigos de vivir bajo el espíritu, que son toda clase de espíritus que quieren revelarse y manifestarse en los hombres para que vayan en contra de la voluntad de Dios. Bien, entonces vamos a unir esas partes. La autoridad espiritual, como la que tenía Pablo, que él ejerce, él la manifestaba no solamente sobre aquella clase de espíritu, sino aún sobre la iglesia que él les exhortaba, les corregía, les ordenaba para que ellos se movieran bajo los designios de Dios. Eso se lo había impuesto Dios. No es que iba a la iglesia a liberar demonios, a sacar demonios cada vez que la gente estaba en un estado. No, los demonios tienen la comprensión mucho más amplia que los seres humanos. Porque los demonios conocen y tienen que sujetarse y respetar. Ahora, el ser humano tiene esa gran libertad de poder rebelarse y de alguna manera ir en contra y resistir como resistían los seres humanos a Pablo. Ahora, los demonios no. Los demonios en un sentido sabían quién era Pablo y se sometían. Ahora, habían hombres que resistían a Pablo, que se burlaban y hasta de alguna forma le rechazaban su autoridad. Y eran hombres, no eran demonios, no eran espíritus. En este caso ha sido siempre así. Los demonios a Jesús, no había, por supuesto, a la distancia, quien no había demonio que no decía, Señor, ¿por qué vienes a atormentarme? O se manifestaban, y los demonios enseguida detectaban de que ya estaba una autoridad espiritual. Ahora, los hombres no. Los hombres se rebelaban, los hombres resistían, los hombres... Bueno, uno puede ver ahí que el ser humano tiene una capacidad terrible de resistir, aunque Jesucristo, aunque una autoridad espiritual esté, aunque un apóstol esté, a resistir lo que es de Dios. Y a veces, lamentablemente, calificamos que eso no es autoridad. ¿Por qué? Porque el hombre resiste, porque la persona rechaza, porque de alguna manera no estamos de acuerdo y decimos no hay autoridad. El problema no es que no hay autoridad. No se quieren sujetar, y dice su palabra, ni siquiera a veces pueden sujetarse a la autoridad de Dios. ¿Por qué no pueden? Porque le falta vivir bajo el dominio del Espíritu. Pero no es porque falta autoridad. Entonces ahí abrazo, como decía Verónica, ¿qué son autoridades? Autoridades son aquellas cosas en las cuales Dios le ha dado un derecho legal de usar el poder espiritual para el bienestar de las almas. Para la salud, para la corrección, para la exhortación, para levantarlos, para alimentarlos, para corregirlos, para detenerlos. Y ahí Dios va levantando testigos de esa autoridad. Que no quiere decir que todo el mundo le haga caso. Bueno, es notorio que no hay hombre en la tierra, ni Jesús, como acabo de decir, ni apóstol, ni hombre, en la cual, por más autoridad espiritual que tenga para orar por los enfermos, no sé, liberar a cuantos, los hombres le hagan caso. No sucede así. Entonces, fundamentalmente, hay que vivir bajo los designios del Espíritu. Entonces uno manifiesta que obedece a Dios, porque de alguna manera obedecemos a Dios, obedeciendo a aquellas autoridades que Dios ha puesto. Y ahí el apóstol dice, como decíamos ayer, Dios le dio esa gracia para derribar cualquier argumento que se levanta contra el conocimiento que Dios le había dado, delegado a Pablo. Entonces la autoridad de Pablo era capaz de enfrentar y desafiar cualquier murmuración y pensamiento que andaba por ahí.
Y de ahí descifraba esa parte que se levantaba y lo destronaba. ¿Por qué? Porque Pablo había recibido el conocimiento, le había delegado Dios, Jesucristo le había impuesto esa responsabilidad de poder llevar el mensaje espiritual a todo lugar y liberar a los que estaban en cautiverio. Es decir, hay un alma que está en cautiverio, y ¿qué es lo que una autoridad hace? Claro, la libera. La libera en la autoridad de Cristo. Y un alma que viene prisionera del orgullo, un alma que viene prisionera de la falta de perdón, un alma que viene prisionera del rencor, un alma que viene prisionera, la palabra que Dios le da a las autoridades penetra esa cárcel allí y libera a ese cautivo. Y la persona puede recibir la sanidad, la liberación por esa palabra que se introduce ahí y suelta a esa alma de esas cárceles que están atadas. ¿Cómo se puede ver? Bueno, por las almas, como tú decías, por el testimonio de personas que están en cautiverio, en adicciones, en tantas cosas que los cristianos a veces también viven, pero la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios, porque cualquiera puede hablar la palabra del Señor y eso es verdad, pero la cosa es cuando se habla bajo la influencia de la autoridad de Dios. Por eso hay pastores y ministros, ¿verdad? Pero hay quienes la persona puede sentir en su alma de que penetró. Eso no fue algo de casualidad, eso fue el Espíritu de Dios a través de ese conductor, un mandato, una asignación, un pedido de Dios para que las almas se encuentren salvación. Entre esas, como también se dijo aquí en los testimonios, liberación, por supuesto, de personas cautivas de demonios. Pero además se agrega de que hay ministerios que Dios le da al hombre con una autoridad para diferentes clases de ejercicios. Amén. No todos profetizan, es una autoridad que Dios le da, no todos enseñan, no todos son maestros, no todos son... Bueno, en el sentido que hay a veces en el organismo diferentes autoridades para hacer diferentes tareas dentro del organismo. Amén. Y también pensaba cómo el apóstol Pablo, hablando de delegar, ¿no? Prepara cómo delega a jóvenes pastores como a Timoteo, como a Tito, ¿no? Cómo le delega esa autoridad delegada por Dios del apóstol Pablo, también le delega después a otros, ¿no? Claro. Lo que cuando dice lo que aprendiste de mí, sí, ¿no? pero eso no es que Pablo le delega autoridad, porque no se trata de que yo te puedo delegar autoridad, porque bueno, voy creando autoridades y yo soy y el otro va, no. Dentro de un ejercicio en la cual Pablo, como apóstol que era, observó en Timoteo desde el comienzo del llamamiento, que lo llama, él ve que la persona tiene un llamamiento de parte de Dios y trabaja sobre esa realidad, y después dentro de lo que Dios le dice, como Pablo dice, encontrar personas adecuadas, idóneas para el ejercicio de la enseñanza, del evangelismo, pero la persona tiene que ver las cualidades que Dios le ha dado. ¿Me explico? Es decir, si yo puedo ver en la hermana tal, no es que se me ocurre, a ver, te voy a delegar a ti la autoridad de ser la nueva esto, vos sos esto, vos aquello. No es que Pablo es el que está haciendo eso. Pablo, de alguna manera, en el organismo tiene la autoridad, ¿sí?, de sellar aquello que Dios le está mostrando que debe ser así. Pero no es que él inventa autoridades. Por eso se puede compartir lo que tú decías en parte, no voy a estar totalmente así, que hay una diferencia entre el apóstol del Señor, porque los apóstoles del Señor es algo que el Señor manda llamar. No es que yo te puedo dar un apostolado. Porque si yo estoy en apostolado, entonces yo soy quien soy yo para decirte, sos el nuevo apóstol. Sos la nueva. Pero eso no, porque el apóstol es algo que estamos hablando de la autoridad, si se quiere, más elevada que Dios quiso constituir en el comienzo de la iglesia. Pero fue Jesús que dijo, llamó a este, llamó a aquello, Pero después, Pablo no empieza a nombrar apóstoles. Ahora vos sos apóstol, no. Es un llamamiento de Jesucristo hacia esa realidad. Hoy en día el gran problema que hay es que hay hombres, se ve que tienen una autoridad tan elevada que son apóstoles de apóstoles porque nombran a otros. Y uno dice, ay sí, pero son mensajeros. Bueno, entonces somos todos apóstoles. Porque si lo llamamos por ese lado, el apóstol implica ser mensajero, entonces todo mensajero es apóstol. Pero ¿por qué entonces hay quienes tienen ese grado de apóstol más elevado, como que no lo están tomando como es solamente eso? En ese sentido yo puedo compartir un poco el pensamiento que tú decías, ¿no?
porque no se trata que nosotros somos los que levantamos, nosotros confirmamos. Y nosotros decimos de alguna manera, apártame a Pablo y a Silas para el ministerio, o el otro allá, pero quien lo llamó fue Jesucristo. Y después los otros confirman lo que el Señor está mandando. No es que se le ocurre a uno empezar a nombrar personas. Amén, amén. Nos escribe Yolanda y dice, colaboro con Guille en Mateo 16:19. Así que Guille, mientras buscas, seguimos leyendo otros mensajes. Silvana Cohen dice así, hola, bendiciones. Respecto al tema de hoy, nos ha tocado acá en casa resolver una situación con el niño de la familia. Y yo trataba de ejercer autoridad, pero no lo logré. En ese momento llega Yani y sentí que ella sí tenía esa autoridad. Yo solo la apoyé espiritualmente y Dios respaldó ese acto, pero yo me sentí que no, o que tal vez no tuve la confianza suficiente. Mateo. Pero no sé para. nada con respecto a eso. Sí, es un poco un tema delicado, ¿no? Porque estamos hablando de una madre y un hijo. Entonces yo creo que a veces hay realidades en la cual una madre no debe perder su posición y usar de lo que es correcto usar como madre para el bienestar de nuestros hijos. Pero no se puede considerar de que algo que sucede de la nada viene de la nada. ¿Me explico? Entonces es delicado, porque contestar esto es delicado porque habría que ver un poco más en profundidad lo que a veces se desarrolla. Pero si yo estoy, continuamente no usando lo que es correcto para evitar problemas, para evitar esto, para evitar aquello, y de repente en un momento se me va de las manos, dice, ¿para qué pasó acá? Bueno, pero no es porque comenzó hoy. Claro. ¿Se entiende? Hay algo que viene y hasta que llega un punto en que se desborda. Pero no es que comenzó recién y qué pasó acá, perdí autoridad. No, la autoridad uno la va perdiendo en el camino hasta un momento que queda totalmente es una inválido en un sentido, no tiene la capacidad de poder ejercer. Entonces y de repente, en este caso, como se compartió, viene alguien que dice, no, esto no es así, y que no perdió esa posición y puede controlar esa realidad. Pero el asunto no es que la otra persona tenga autoridad. La autoridad que uno debe tener, la debe tener por encima de todas las cosas, ¿no? Es decir, yo como padre debo tener, vos como madre debe tener, y esa realidad en su lugar. No es que yo perdí eso, no. De repente, vuelvo a decir, una realidad, para esta realidad nos va llevando a que Dios quiere que nosotros aprendamos a ocupar el lugar que nos corresponde. El esposo, la hija, el hijito, y así toda una realidad, en ese respeto. Mateo 16, ¿dijiste? Sí, 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En cuanto a la autoridad. ¿Eso quién envió? Yolanda. ¿Y por qué acompaña lo que Guillermina dijo? No, en sí la colaboró ella en el sentido de para que busque, supongo. Ajá, está conforme, porque a veces me han dicho que mucha gente escucha la radio, que a veces manda un mensaje conforme a lo que pasó hace 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y cuando lo leemos tomamos según el tema que estamos desarrollando en el momento. Sí. Entonces tenemos que recapitular un poquito, decir esto tiene que ver con lo... Pero igual estamos en el tema, acá Sí. no hemos ido, ¿no? También Guille nos manda en Efesios 6 del 10 al 13. De mientras leemos el mensaje de Cindy que nos mandó, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Pero autoridad espiritual no es un asunto de dones, sino de una vida de dones combinada con una vida de carácter sólido, y eso viene de una vida vivida en obediencia al Señor. Cindy dijo eso. Sí. Bueno, sí, te acompañamos un poquito, pero es muy profundo todo lo que decís, y bueno, y a veces hay que ir paso a paso observando de que no es tan fácil, aunque puede ser una verdad, interpretar todo esto así, ¿no? Sí, pero obviamente de que hay mucha verdad en lo que nos compartió, ¿no? Ahora sí, ya te animas a leer el Efesios 6:10. 13.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Quién vio este mensaje para colaborar? Eso mandó Mauricio, pero pone, hay una ayuda para saber contra qué autoridades espirituales tenemos luchas. Bendiciones, pastor y equipo. Hay una ayuda, pastor. Eso me mandó Mauricio. Muy bien, sí, es un tema, como digo, que tiene de muchísimos carriles y se va para acá, se va para allá, se va para acá y más o menos estamos manejando lo que se puede, ¿no? Pero obviamente, amado oyente, que dentro de la línea que podemos ir conduciéndonos, tenemos que ir viendo de qué se trata todo esto, ¿no? Yo pienso que hay personas que trabajamos sobre la autoridad, porque no se puede hablar de autoridad espiritual si no se habla de la autoridad delegada por Dios, en la cual se sujeta todo bajo lo que Él ha decidido. Y ahí, de alguna manera, nosotros podemos observar lo que pasa dentro de lo acordado en la palabra de Dios que se cumple, ¿no? Porque en sí el mandato de Dios está ahí para que nosotros podamos caminar sobre él. Nosotros podemos sacar, es decir, hablar de los ángeles, de los arcángeles, los demonios, y podemos hablar de millones de cosas. Pero a veces, y aún podemos hablar, pero a veces enfrentamos un estado anímico, un estado emocional, un estado de rebeldía, y ya caemos en una total... y no es necesario ni que estamos endemoniados, ni que no entendemos la palabra, ni que no estamos luchando contra toda esa clase de cosas, ni que Dios no nos dio autoridad, y sabemos todo eso, pero a veces caemos bajo la desautorización de Dios. ¿Y cómo se ve eso? Sencillamente porque nos levantamos contra lo que la palabra del Señor nos está diciendo, y ahí nosotros estamos en contra de la autoridad y a veces desautorizando la autoridad, utilizados muchas veces por el campo del razonamiento, del sentimiento, de la comprensión. ¿Y por qué recibimos el llamado de atención de Dios? ¿Por qué lo llamamos? ¿Por qué lo recibimos? Si estuviéramos haciendo las cosas bien, no lo recibiríamos. ¿Por qué? Porque nos estamos rebelando contra lo que Dios nos ha puesto. Que es lo que hablamos el otro día sobre saber estar bajo autoridad. Aquella persona, es un pensamiento que abrazo y lo he dicho muchas veces, aquella persona que no sabe estar bajo autoridad, no puede hablar de autoridad, porque no sabe estar bajo autoridad. Por eso el soldado, cuando hablaba el hermano Pablo, él sabía lo que era autoridad, porque él sabía estar bajo autoridad y también sabía ser autoridad. Cuando le habla a Jesús, él sabía que una palabra alcanzaba para que algo ocurriera. ¿Por qué sabía eso? Porque él dice, yo soy hombre sujeto. Entonces, no se puede hablar de autoridad con propiedad si no estás dispuesto a soportar la autoridad que Dios ha delegado. No se puede. Hablas, pero estás en contra de lo que Dios ha mandado. Entonces estás en rebeldía. En cambio, Jesús se sujetó. Y se sujetó al mandamiento de Dios. En todo se fue sujetó. Se hizo hombre, como siempre decimos, se humilló, soportó en obediencia, y después se cumple lo que se dice en Mateo. Es decir, toda autoridad. ¿Se entiende? Dios le dio toda autoridad. Él tenía autoridad dentro de esa realidad. Pero él recibe después toda autoridad. Nada le puede decir a él, no se puede. Él dice, si yo quiero que tú vivas hasta que yo venga, yo lo puedo hacer porque toda autoridad se me ha sido dada. Pero ¿por qué él tenía toda esa autoridad? Porque se lo dio de arriba. Y porque él obedeció. Entonces eso que él recibe como algo delegado, aunque él era Jesús, él como hombre soportó y no tomó, porque él dice, si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría que ángeles viniera y aquí se acabaría todo el problema. Pero yo me tengo que sujetar acá. Y me tengo que sujetar a ti. Tú sujetar a lo que ustedes digan, aún está el castigo. Y él se sujetó. Y después toda autoridad, en los cielos y debajo de los cielos.
en el universo quedó bajo toda la sujeción de Jesucristo. Pero él aprendió, obedeciendo, dice su palabra, él aprendió. Y en esa realidad es que no tenemos que aprender a estar sujeto bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Amén. Amén. Sí, encontré el versículo que usted estaba hablando, creo que es 1 Corintios 15, 27, que dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y luego sigue hablando, ¿no? Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hablando de que en Jesús Dios sujetó todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, es tal cual, ¿no? Todas las cosas. Pero dentro de esa realidad, ¿no? Que le acabamos de bueno, Otro ejemplo de lo que yo le decía a Guillo cuando estábamos acá fue de que cuando Pilato le dijo a Jesús que si él sabía que él tenía el poder de liberarlo, ¿no? Que él tenía la autoridad de Sí. poder liberarlo o de sacrificarlo, ¿no? Y Dios le dijo: pero toda esa autoridad se te ha dado desde arriba, ¿no? tal cual. Y Tal Jesús, cual. sabiendo el plan que Dios tenía para nosotros, se sujetó al plan de Él Dios. obedeció exactamente al plan de Dios y Dios después lo coronó. Amén. Pero él sujetó y venció la muerte por esa realidad. Por eso él, ni la muerte tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque él la venció. Entonces esa realidad es lo que el Señor hizo. Pero para no ser tan elevado en lo que es un ejercicio de autoridad, nosotros siempre apelamos a aquellas cosas que son un poquito más prácticas. ¿Vieron? Porque si no siempre nos vamos a un campo tan difícil. Amén, sí. Igualarnos a Jesús está complicado. No, pero es un ejemplo, porque podemos tomar a Pablo, ¿se David. entiende? Y Pablo es otro ejemplo, pero podemos tomar lo que hablamos la vez pasada sobre aquellos hombres en los cuales quedaron en autoridad y quedaron ejerciendo bajo el campo en que vivieron. Y podemos ver a David, podemos ver a José, podemos ver a Daniel, podemos ver, no sé, Moisés, tal vez. bueno, Moisés, allá en el comienzo. Es decir, pero podemos ver esos ejemplos en los cuales Dios los puso por encima. ¿Por qué? Porque ellos sujetaron todos a Dios. A Dios. Y en obediencia a Dios decidieron a veces tener que padecer ciertas cosas y después Dios como decimos, los expuso, como los promocionó, vendría a ser, ¿no? Porque podemos ver a José siempre respetando, y dice su palabra que él era bendecido por Dios, y en la casa de Potifar, si no me equivoco, él todo lo que hacía era bendición, y llegó a ser el gerente en un sentido de todo ahí, hasta que fue a la cárcel. Él allí también terminó siendo el administrador de la cárcel, y ahí siempre sujeto a Dios. Después terminó siendo el segundo mayor de toda la nación más poderosa del momento. ¿Y cómo fue eso? Respetando siempre la autoridad de Dios, nunca rebelándose. Cuando hablamos de David es igual. Él nunca se levantó más allá de todo lo que lo demás era, nunca. Él siempre respetó todo lo que estaba y era necesario estar en autoridad. Él siempre tomó eso y dijo: no importa. Y por esa misma realidad Dios lo honró siempre. Así podemos ver a Daniel, que él dijo: yo no voy a comer esta clase de comida, si es posible, fíjense si yo puedo, y explicó todo así, y Dios lo recompensó. Entonces, él siempre los hombres que respetaron a Dios y por consecuencia no se rebelaron contra el momento, contra la autoridad del momento, Dios los fue honrando a todos ellos. Lo digo como ejemplos prácticos, ¿no? Porque decimos: no, yo a Dios respeto, pero esto no. Bueno, eso es lo que no podemos ver en los referentes de parte de Dios. Silvana Cohen dice: pastor, hablaba de una situación espiritual en la madrugada, el niño estaba perturbado. No hay autoridad de madre, me bendice su consejo. Bueno, gloria a Dios. Por eso es difícil poder llegar a veces a interpretar, cuando a veces sucede en estos espacios, lo que se vive en cada interna.
Entonces a veces aquí podemos observar una realidad, pero en los campos a veces nosotros manejamos, en este caso de Silvana, hay un conjunto de cosas que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando ahí. ¿Se entiende? Y de repente la confianza a veces de una persona puede ser más firme con respecto a una madre o a un hermano, a veces de los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y puede faltar esa fe, como dijo el hermano, esa confianza de qué podemos hacer ahí. Bueno, y a veces intervienen otros miembros para ayudarnos a poder detener eso que se está levantando y tomando a veces esos espacios. Pero no deja de ser, como hablábamos recién, de que hay que ir viendo esos síntomas que a veces están viviendo, que bueno, hay que tener cuidado porque eso nos va llevando y nos van diciendo hay algo acá que no está bien. Y bueno, pedirle a Dios, por supuesto, saber cómo poder ayudar en esos momentos. Hay muchas cosas más para decir. Compañeros, ¿quieren decir algo? No. O si no, mañana seguiremos con este tema, o el viernes, capaz que el mañana se habla un poco del culto, pero lo vamos a retomar ya que tenemos más preguntas y se me trancó el celular. Más preguntas y hay también más temas sobre este tema. Así que bueno, Cindy dice: Pastor, fue para mí el sermón G. No me apropié de conceptos, aclaro. Estoy leyendo un libro y justo el concepto estaba con los versículos correspondientes. Sí, estaba Sí, junto con los que envió. Víctor Hugo nos mandó un mensaje. Ay, espero leerlo. Dice así: Efesios 4, 11 al 12 y 13. Efesios 4, 11, 12, 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por entre estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4, el 15. Tremendo, sí, tal cual. Y bueno, y ahí está la cadena en la cual fue que el cristiano debe observar, ¿no? Porque si hoy en día nos manejamos en un campo de mucha, cuanti más escasez de conocimiento haya, mejor, porque de esa forma el ser humano es más fácil de poder ser seducido, engañado, ¿no? Y este pasaje nos ilustra claramente todo lo que debe tener como componente autoridades, ¿no? No deben salirse de lo que es la cabeza, en este primer caso es Cristo, cómo se maneja la autoridad, que no es una autoridad de imposición, es una autoridad de amor, de sufrimientos y de entrega, como Cristo lo hizo por nosotros, pero obviamente que fue levantando ministerios para la construcción, la edificación de este organismo, ¿no? Y Cindy, bueno, un beso grande. Lo que pasa es que fue tan amplio y tan rico el concepto y todo lo que ahí se trajo, que como que quedó muy fuerte para poder entender cómo poder de a poco ir descifrando todo eso. Entonces, por eso yo dije, bueno, hay muchos conceptos y muchos versículos que hay que seguir trabajando paso a paso para poder interpretarlos. Claro. Porque a veces es como cierta expresión, y bueno, el amor hace esto, y nos encerramos dentro de esa realidad, pero tenemos que ir pasito a pasito, de alguna manera, ir desarrollando de qué se trata la autoridad. Y bueno, y otra cosa que es importante también, de que no todo lo que nosotros leemos quiere decir de que ya lo podemos entender y decir, esto es todo así, ¿no?
Eso también es importante. Uno lee muchísimos libros. Un libro muy recomendable que se leyó muchísimo justamente es Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Es un sí, libro, hay un libro. es un sí. libro muy antiguo Lo vi. también, ¿no? Lo leí. Y bueno, y tiene también, pero hay que ver paso a paso también cómo es eso, ¿no? De cómo... A ver, los libros son riquísimos. A mí me encanta y aconsejo leer libros. Pero me ha pasado de que no quiere decir que todo lo que yo he leído lo he podido ¿Asumir? sí, asumir y ya experimentar, ¿no? Amén. Pero abrazamos, por eso dije, está dentro de lo que es dentro de la regla, ¿no? Una bendición. Creo que es un tema, sí. wow, es un tema wow. Pero bravo, ¿no? Porque hoy en día la falta de respeto y la falta de consideración y el abuso de la autoridad son dos cosas que están a flor de piel y que la gente hoy usa como pretexto para no estar bajo sujeción y otros para manipular como haciéndose dueño de las almas. Y es tan necesario la enseñanza en esto. Pero también sé que uno debe sentir, el Hijo de Dios debe sentir allí el respaldo de la autoridad. A mí me ha pasado, y como ejemplo digo, siempre estar bajo autoridad, porque obviamente siempre he estado, hoy en día soy una persona que ejerzo una autoridad, pero antes de ejercerla pasé siempre bajo autoridad. Y bueno, y acá conocemos todas las autoridades que hubieron, pastores, ancianos, diáconos, ministerios que habían acá, ¿no? Hubieron muchísimos, y yo no nací en esto, ¿no? En un sentido en autoridad. Yo nací en rebelión. Yo nací también con una característica de no estar sujeto a nada ni a nadie, ¿no? Esas eran mis características. Pero Dios se las va ingeniando para que aprendamos a obedecer de una manera y de otra, ¿no? No solamente al líder principal, sino a todo aquello que está en el orden de Dios. Yo, gracias a Dios, en algunas ramas fui bien porque la característica me fue siempre considerando con respeto a las autoridades, ¿no? Entonces la iba llevando bien. Pero no quiere decir que toda autoridad que me dirigió a mí siempre estaba en su perfecta condición. Pero eso no me daba derecho a mí a rebelarme, a protestar y a salir a hablar que era lo que no se estaba haciendo bien. Eso no me daba derecho, sino que yo tenía que saber esperar que Dios es el único quien pone y quien saca lo que tiene que sacar. Y eso se sufre. Ahora, si yo me rebelo, o yo me voy, o yo digo no, yo no, porque esto no... Bueno, entonces ahí es que no estoy entendiendo de que detrás de eso también hay un plan de Dios. Y los hombres de Dios, las personas de Dios lo vivieron. ¿Cuántos lo vivieron? Usted va a ver en la Escritura, como hablábamos recién de estos tres casos, que no es que estaban bajo la libertad de que todo lo que no, estaban en la mira de muchos, era Dios nada más que le daba ese respaldo, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad que a veces tenemos que vivir y bueno, seguir respetando y buscando el discernimiento espiritual. Amén. Y bueno, compañeros, vamos terminando este programa. Compañera de mesa y compañeros también de Facebook, MixLR. Adrián, ¿algo que quieras compartirnos? Amén. Bueno, lo que me bendijo hoy, anoté algo por acá, dice: es importante obedecer las autoridades para ser reconocido por Dios. Y después lo otro que anoté fue: la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Bien, gloria a Dios. Guille. Sí, algo que anoté, ¿no? Es que nosotros para obedecer y vivir sabiendo bajo sujeción, ¿no? Debemos ser dominados por el Espíritu. Cuando somos dominados por el Espíritu, nos vamos a sujetar porque Él siempre nos está enseñando y nos va a enseñar a cómo agradar a Dios y solo cuando le obedecemos, ¿no? Y por ende a lo que Dios dispuso.
y creyendo que lo que Dios dispuso es para bendición. Entonces tenemos que obedecer, entiendamos o no entiendamos del todo la situación. Yo sé que hay una bendición el obedecer y bueno, entonces pero eso, como decía el pastor que me bendijo, eso solo podemos llegar así si el Espíritu Santo está en el control de mi vida siempre, controlándome, yo dejándome controlar también, ¿no? Porque muchas veces nuestra carne tenemos esa batalla, pero si vivimos bajo el dominio del Espíritu, vamos a agradar a Dios, vamos a anhelar a agradar a Dios siempre. Gloria a Dios, totalmente. Ese es el desafío. Amén. Estar bajo el dominio porque es el único que te va a dar la capacitación para poder dejarte y obedecer, ¿no? Y bueno, una bendición el programa de hoy, como todos los días. También los esperamos para que puedan escuchar mañana y el viernes, que ya quedan solamente 2 días para poder terminar la semana y arrancar de vuelta el lunes. Así hasta que Dios quiera. Así que bueno, una bendición y bueno, seguimos aprendiendo, porque no siempre, aunque tenemos que hacerlo, nos cuesta siempre sujetarnos, ¿no? Nosotros normalmente nadie se quiere sujetar a nadie, pero seguir aprendiendo que lo principal es sujetarnos a lo que Dios nos está mandando, y Dios nos manda a respetar a las autoridades. Entonces todo es un aprender constante y bueno, vivir bajo el dominio de Dios para sujetarse a las autoridades, eso me quedó, ¿no? Que lo principal tiene que venir de Dios. Él es el que me tiene que ayudar a sujetarme, ¿no? Y bueno, bajo la influencia de Dios. Eso, cuando puse bajo la influencia de Dios, cuando preguntaron cómo saber si una autoridad viene de Dios, ¿no? Entonces, cuando vemos que esa persona está siendo influenciada por Dios, igual, digo, no sé, ¿no? Sea o no sea, que sí, porque no todas las personas están influenciadas por Dios, ¿no? Pero aún así hay que sujetarnos sea cual sea la persona, sea mi padre, mi madre, un pastor, un diácono o una persona mayor que yo, porque no voy a andar por la vida así. Y bueno, está eso. Otra cosa que es importante, amado oyente, es que no se trata de que la autoridad mayor tenga autoridad en todos los campos para hacer como quiera, como bien le parezca, ¿no? Claro. Porque a veces a mí me ha pasado que yo puedo ser una persona de ejercer autoridad, pero yo no vengo acá a los músicos y hago lo que quiero, no vengo a la radio y saco los programas y hago lo que quiero, sino que yo respeto y me sujeto a autoridad. Es decir, yo tengo esa realidad dentro del derecho que a veces se otorga. Uno tiene que respetar esa posición también de los demás. Si la autoridad tiene que estar siempre en esa sensibilidad, no es que dice, bueno, yo hago como quiero, yo me meto de acá, hago así, saco, pongo, cambia esto, cambia lo otro, como a mí se me ocurre, sino que tiene que estar en sujeción también a autoridad para seguir manejando esa autoridad. Claro. Porque si no, perdemos la autoridad. ¿Se entiende? Sí. Nosotros vamos perdiendo esa autoridad. Pero tengo que estar sujeto. Si a mí me dicen, yo no estoy sujeto a esto y no estoy sujeto a aquello, pero ejerce autoridad ya, bueno, tarde o temprano vas a empezar a perder esa autoridad. ¿Por qué? Porque va a faltar el respaldo. Entonces uno va perdiendo en los ejercicios. Digo, ¿qué está pasando acá? Voy a poder decir así, voy a salir a pelear esta batalla y me cuento que no tengo fuerza. Bueno, porque perdiste. Hay áreas que te dejaste llevar, que tomaste fuera de lugar ciertas cosas, y bueno, y ahí uno también tiene que ver de que la autoridad tenemos que respetarnos en todas las áreas. Y yo tengo que respetar al que está en la puerta, porque es una autoridad que está en la puerta, y yo no puedo decir así a mi antojo las cosas que se me ocurren, aunque tenga, si se quiere, ¿qué? La autoridad, la capacidad de hacerlo. Estoy revestido de algo, pero no debo hacerlo a mi antojo, sino dentro de la regla que está dentro de lo que podríamos decir el conjunto de los ejercicios que podemos hacer.
¿Se explica esto? Porque a veces nosotros decimos, ¿qué autoridad puede sacar, poner, colocar como se antoja? No, la autoridad que Dios le da tiene su regla dentro de las cosas de Dios. No es ni regla, está dentro de lo que es el mandato del Señor. Y ahí uno tiene que considerar, Señor, ¿esto cómo es? ¿Lo hago, no lo hago? Y lo vas manejando. Hay orden, hay disciplina, hay corrección, hay exhortación, pero dentro del orden de Dios, ¿no? Entonces una persona, yo voy caminando y la persona está limpiando y le toca limpiar y me dice, pastor, no pasé por ahí, póngale, ¿no? Yo le digo, no, pero ¿quién sos vos? Yo soy la autoridad acá y el pastor puede pasar por donde quiere. ¿Se entiende? Sí, parece muy que puede, porque se supone que puedo, pero si hay alguien que me está diciendo que no pase por ahí porque está haciendo su tarea, yo tengo que respetar esa posición también. Amén. ¿Amén? No quiere decir que me van a agarrar para el chijote, pero digo, ¿no? Vení para acá, ande para allá. Claro, si esto, callate, no hables, si esto, no. Dentro de esta realidad, todos manejamos ciertas reglas que tenemos que nosotros también no desautorizar. Amén. Así que bueno, feliz cumpleaños a todas los que cumplieron ayer y todo. Gracias por los que mandaron su devolución, a todos los 4 que le mandamos un saludo grandote. Igual una persona se conectó a Argentina, así que supongo que le va a poder mandar un saludo. Y bueno. Mamá se conectó, así que bueno, mandales. ya le van a llegar 2 mensajes. No, Lorena no, porque debe estar amamantando todavía y pobrecita yo la entiendo, ¿no? Y bueno, o debe estar con él en la casa. O debe estar con alguien en la casa. Quizás. Bueno, pero mañana, si Dios quiere, seguimos con todo esto. Si le quedó algo en el tintero, aprenda. No se enoje. Aprendamos todos juntos, amén. No es fácil estar bajo autoridad. Eso sí que, wow. Yo siempre fui muy rebelde. Pero de a poco uno aprende. Y cada vez que aprendes más, no tenés problemas en estar bajo autoridad, ¿no? Y a veces terminas diciendo, ay, cómo me gustaría tener a alguien que me diga qué hacer. Es más fácil. Yo me sentiría muy a gusto. Igual comparto siempre con personas experiencia o consejos, ciertas cosas, y yo comparto, y en ese sentido siempre me sujeto a lo que Dios le ha dado a otros, ¿no? Pero a veces digo, ay, ¿a quién puedo ir yo? Y me pregunto, ¿no? Digo, lamentablemente, a Dios puedo ir seguro, ¿no? Y después abrazo a todo lo que tengo en el camino. Gloria a Dios, amado oyente, que Dios bendiga, y si está bajo autoridad, disfrútela, vívala, respétela. Gracias, Padre, te damos por esta noche, por este tiempo que estamos aquí, por poder compartir este testimonio, la reflexión, el saber. Intentamos, Señor, conocerte y también aprender cómo está nuestra alma contigo y con aquellas cosas que tú también nos has mandado. Bendice cada oyente, dar entendimiento, dale claridad, que mediten sus caminos, que puedan analizar sus pasos, que puedan encontrarte a ti, Señor, en el secreto, en la humillación, en la humildad, Padre, y podamos todos seguir creciendo en tu conocimiento. Gracias, Jesús, por todas las cosas. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta.